Bienvenidos a mi podcast Esencia y Poder. Qué bonito, Nati, poder estar hoy aquí hablando contigo. Recién me comentabas algo increíble detrás de cámara antes de iniciar, que es cómo la falta de ese amor propio puede prácticamente afectar gran parte de tu vida, hasta tus relaciones, y sentir como que no sales de ese círculo. Cuéntame, por favor, y cuéntanos, por favor, un poquito qué vamos a encontrar en el episodio de hoy. Bueno, hoy vamos a compartir la historia de uno de los pacientes. Primero quiero darte las gracias por estar acá. Es un honor para mí compartir este espacio contigo. Y quiero contarte una de las historias de uno de los pacientes. Es una persona de 37 años que ha tenido una vida bastante conflictiva porque ha pasado por 2 divorcios, tiene 3 hijas, que tiene una relación bastante difícil, pero todo parte desde su infancia, donde nace en una familia muy carente de amor, recibe maltratos, recibe no solamente verbales, sino también físicos, abusos por parte de sus familiares. Wow. Todo el tiempo le decían que no merecía, que no permitía, que no era merecedor de lo que tenía, pues de lo que todos tenemos, porque simplemente era la vida que él tenía que tener. Y fue sometido a situaciones muy duras donde cada vez que él intentaba llegar a los familiares encontraba esa barrera como de que él era invisible. Entonces empieza a meterse como en una idea de que él realmente no vale, de que es una persona que no merece algo bueno en la vida porque sentía que siempre la vida estaba en su contra. Cuando él llega a la consulta, realmente dice, o sea, mi vida está hecha un desastre porque todo me funciona mal, y ahí es donde empezamos todo el proceso. Wow. Y hay una de las cosas que se me ocurre o que quizás las personas del otro lado se pueden estar preguntando es, ¿qué edad tenía aproximadamente esta persona cuando llegó a tu vida? O sea, cuando llegó a esa consulta especial contigo. Tenía más o menos 37 años, que uno dice, realmente tiene una vida bastante difícil en muy poco tiempo, pero pues desde que nace casi que está recibiendo todas esas muestras o esas señales de falta de amor. Entonces eso empieza a crearle un montón también como de heridas desde su infancia. Wow. Y ahí, Minati, una de las cosas que muchas veces decimos es, ¿cuántas veces repetimos ciclos o repetimos patrones y en qué momento sientes tú que uno dice, basta, necesito ayuda? O cuando las personas llegan a trabajar contigo, ¿cuándo sientes tú principalmente que dicen, llegan, no sé, quizás muy cansados, agotados por los mismos resultados? ¿Qué es lo primero que tú identificas en ello? Yo diría que hay 2 cosas importantes que siempre vivimos en las personas cuando llegan a la consulta. Lo primero es que tiene que haber un deseo de identificar eso que tú dices no más. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Todos tenemos un punto de quiebre en la vida, y ese punto de quiebre puede ser una situación de salud, puede ser una situación del trabajo, puede ser una quiebra económica, puede ser una ruptura amorosa, cualquiera de esas situaciones, pero tiene que haber un punto donde tú dices, ya no más, o sea, de aquí no puedo tocar más fondo, porque cuando tú lo haces por alguien más, que tú llegas a una consulta porque alguien te dice, ve a consulta, eso realmente no tiene ningún sentido. Y es porque todo el proceso de cambio, esto es un proceso que lleva tiempo, siempre tiene que ver con una intención. Entonces, cuando tú dices, tengo la intención de cambiar y adicionalmente sientes que tocaste fondo en algo de tu vida, porque fue incluso mi proceso, yo creí que nunca había tocado fondo, pero cuando yo me doy cuenta que realmente toco fondo en algunas cosas, digo, efectivamente, ese es el punto donde tú dices, acá inicia la transformación. Wow, wow, wow. Y ahí es una de las cosas que más ruido me hace a mí es, ¿esto solamente que me cuentas de este paciente, crees que solamente le afecta desde el trabajo o puede afectar alguna otra área más que muchas veces no nos damos cuenta? Estamos tan en automático que no somos conscientes. Súper importante porque somos seres integrales, o sea, nuestra vida está conformada por un montón de variables que tú puedes decir, hay 3 áreas maestras que son salud, dinero y amor, pero realmente tu vida está conformada por un montón de aspectos que cuando tú estás mal en algo, eso realmente se ve reflejado en todo. Entonces, si tú tienes una situación difícil con tu pareja, eso empieza a verse también en las demás áreas. Si tienes una situación de salud, también empieza a permear las demás áreas. Por eso es importante trabajar como en el equilibrio que hablamos, y cuando hablamos de equilibrio no quiere decir que todo va a estar en el mismo punto, pero sí, cuando hablamos de equilibrio es como empezamos a hacer acciones específicas para llegar en cada uno de esos aspectos de tu vida a esa vida que quieres construir. Totalmente, porque recién estaba pensando mientras te escuchaba de que quizás la falta de amor propio nos puede llevar a
quizás quedarnos en un trabajo donde no nos sentimos valorados, donde no nos sentimos amados, pero simplemente por el estar, por tenerle quizás miedo al cambio. En una relación, recién me decías, funciona exactamente igual. Pero específicamente, ¿crees que a nivel de salud también pueda pasar? O sea, que muchas veces como que no somos conscientes de que hay algo que nos puede estar afectando hasta ese punto de donde tocamos fondo. La mayoría de personas creen que es algo como un síntoma que puede ser, no sé, migraña, dolor de cabeza o dolor estomacal. Pero ¿cuántas veces hay emociones que tenemos ahí como colapsadas, que decías tú, muchas cosas que vivió en la infancia, que hasta que no llegan a un proceso, por ejemplo, contigo de consulta, no empiezan a liberarlo, no empiezan a soltarlo? ¿Qué opinas tú de eso? Tocaste varios puntos importantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo en nuestra vida es un resultado y es un resultado de las acciones, de las decisiones que estamos tomando. Y cuando estamos hablando de esas decisiones, pues a veces creemos que terminan siendo cosas aisladas, pero precisamente los hábitos, hay algo que a mí me encanta mencionar y es que decimos, estamos habituados a esa zona de confort, pero a veces esa zona de confort nos genera más sufrimiento, más dolor y aún así seguimos en ese mismo ciclo y no somos capaces de romperlos precisamente por la costumbre. Pero cuando tú te das cuenta que estás acostumbrado a algo que te genera dolor y que te haces consciente de que no es lo que tú quieres, ahí es donde tú dices, empiezas a poner los límites. Entonces, ese es el primer punto de hacerte consciente. Por eso es importante hablar siempre del momento presente, entender que somos responsables de los resultados, porque los resultados, las acciones generan los resultados. Entonces, como nos lo han dicho siempre, si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer acciones diferentes y eso implica con poner límites y romper con ese ciclo que no nos va a llevar a ninguna parte. No, y creo que ahí puedo agregar una frase que leí en algún momento y es que si nosotros no somos conscientes de que tenemos un mal resultado en nuestra vida durante 90 días continuos, pues tenemos que dejar de autoaconsejarnos, o sea, dejar de hacernos caso a nosotros mismos, porque al final de cuentas acabamos como estamos y seguimos en esa bola de nieve. Pero cuando llega esta persona a trabajar contigo, ¿qué es lo primero que empiezan a trabajar? O sea, una persona que dice, Nati, me está pasando lo mismo. Del otro lado siento que no me siento amado, no me siento querido, no me siento querida, me falta ese amor propio como para quizás tomar decisiones o para quizás decir, sí, estoy tocando fondo y me merezco algo mejor. ¿Qué es lo primero que se puede llegar a trabajar o qué es lo primero que tú dices, bueno, vamos a revisar esto? Yo te diría que uno de los puntos de partida más importantes es el lenguaje positivo y es la manera como te hablas. Wow. La principal persona con la que nosotros hablamos todo el tiempo desde que nos levantamos es con nosotros mismos y a veces ni siquiera somos conscientes y somos nosotros mismos desde los patrones culturales donde todo el tiempo nos estamos reprochando lo que hacemos, lo que no hacemos bien, cuando por el contrario, o sea, ¿cuál es esa conversación? Todo el tiempo deberíamos estando reconociendo qué estamos haciendo bien y por qué lo estamos haciendo bien. Y si algo no sale bien, no pasa nada, o sea, lo intentas de nuevo. Y por eso hay algo que me encanta y es que el fracaso realmente no es un fracaso. El fracaso es un resultado que no es el que quieres. Y si no tienes el resultado que quieres, pues entonces cambia las acciones. Es así de simple. Y es algo que vamos diciendo, en la medida en que tú vas practicando algo, vas puliendo, o sea, nada sale a la primera. A veces funciona muy bien a la primera, pero si no funciona la primera y tú sigues construyendo, con seguridad vas a tener un resultado. Y si no tienes el resultado que quieres, por lo menos te estás acercando a ese resultado. Qué fuerte de entender, porque muchas veces creemos que vivimos fracasando, ¿no? O sea, como que vivimos teniendo resultados negativos y decimos, no, yo ya tengo una vida en la cual fracasé toda mi vida, o no me sentí amado toda mi vida, o no me sentí querido toda mi vida. Y acá cuando identificamos, por ejemplo, la falta de amor propio, ¿sientes que una persona en la cual reconoce o cree tener no el suficiente amor propio internamente, llega al punto donde dice, soy una persona que cedo mucho y hago lo que otros impongan sobre mí porque no me amo lo suficiente para tener el carácter, quizás decir quiero esto? O por el contrario, la persona que le falta amor propio es muy egoísta y solamente se hace lo que ella quiere. ¿Qué opinas tú ahí? Yo diría, Cris, que la gran mayoría de las personas les falta amor propio, pero es porque nos volvemos antes muy permisivos con otros. Wow. Normalmente cuando a ti te falta amor propio, te cuesta poner límites, normalmente te cuesta decir lo que no te gusta, te cuesta pedir lo que quieres, te cuesta pedir ayuda. Entonces yo lo veo constantemente en las personas que me llegan a las sesiones
y es que la gran mayoría de las personas ni siquiera sabe qué quieren, qué buscan, qué los hace felices. Y eso es parte del amor propio. Si tú no te conoces, si tú no trabajas en ti, en tu autoconcepto, es muy difícil poder construir también con otro. Entonces a veces decimos, quiero entrar en una relación, pero ni siquiera me conozco yo, ni siquiera sé qué me gusta, ni siquiera disfruto cómo puedo construir algo con otra persona. Y entonces empezamos a decir, es que claro, el problema es este matrimonio, entonces termino con un matrimonio, termino con el segundo, pero también tiene ese mismo problema con las hijas, ven, entonces el problema entonces también son las hijas, pero resulta que también en el trabajo, y entonces vas viendo cómo cada aspecto de tu vida se va asociando a al mismo patrón. Entonces ahí es donde decimos, no es afuera, es adentro. Así es. Y acá recién hablabas de la importancia de hablarse bien uno mismo, o sea, de justamente, ¿no? Que el amor propio inicia justamente por uno. O sea, ¿crees que es algo fácil o es uno de los procesos más difíciles de reconocer? Que te estás hablando mal, que eres tú, o sea, que muchas veces decimos, es que no me aman, es que no me quieren, es que no me valoran. Pero ¿cuánto cuesta reconocer y decir, es que no me estoy amando, no me estoy queriendo, no me estoy valorando? ¿Cómo sucede eso? Cris, yo te digo que no es un proceso fácil, pero porque vamos en automático. Wow. Cuando tú dices, empiezas todos estos procesos, y eso es lo que hacemos en las sesiones, cuando tú empiezas estos procesos, que tú dices, yo en este momento estoy haciéndome consciente de mi conversación, porque de eso se trata, de vivir el momento presente, entonces hacerte consciente de cómo te estás hablando, qué te estás repitiendo, cuáles son las creencias que estás viviendo, ese tipo de cosas, de ubicarte en el momento presente, es lo que te lleva a decir, bueno, entonces en este momento algo está pasando con mi vida, y si algo está pasando con mi vida tengo que empezar a tomar acciones. Entonces no es un proceso fácil, pero en el momento en que tú dices voy a tomar acción y voy a empezar a trabajar en algo específicamente, ahí se convierte en algo que puede ser mucho más fácil. Entonces yo diría que hay algo que a mí me encanta, porque también lo mencionaste y tiene mucho que ver, y es el hecho de convertirnos en víctimas de alguien. Total. Y eso es algo que, por ejemplo, de Brian Tracy, que me encanta, cuando él habla de la línea del éxito entre las víctimas y los victoriosos, y es precisamente cuando tú eres una víctima, la responsabilidad siempre está fuera, y volvemos a lo que decíamos ahora, la responsabilidad es tuya, las decisiones que tomas son tuyas, las acciones son tuyas. Entonces no podemos estar culpando a otros. Y eso empieza con cosas súper básicas, cuando decimos, es que voy para el trabajo y llegué tarde porque hay trancón, porque hay taco, y realmente no. ¿Y por qué no pensaste que podía haber taco y saliste un poquito antes? Total. Llegamos a la oficina, el jefe nos recibe y es que el jefe me la tiene montada, pero ya no me quiere. Y ya te digo, hace 15 días que necesitaba el trabajo para ese día, cuando tú lo pudiste haber trabajado con tiempo. Entonces siempre estamos justificando la responsabilidad en otros. Y hace parte de, volvemos a lo que decíamos ahora, es aquí, no es afuera. Y acá uno de los puntos creo que más críticos o clave es, ¿esta falta de amor propio me puede generar relaciones de dependencia? ¿Qué dices tú ahí? Absolutamente, y lo viví personalmente, o sea, fue una de las historias más difíciles que yo tuve que enfrentar, porque viví absoluta dependencia de mi mamá y de mi pareja. Y yo decía, en ese momento, claro, o sea, le compras los sueños de otros, dejas de vivir tus propios sueños por vivir los sueños de otro. El tema es que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo para otros, ¿no? O sea, simplemente dices, esto es la vida y así es, pero cuando empiezas a cuestionar de todo eso, uno dice, ¿y entonces cuáles son mis sueños si ni siquiera me he preguntado qué sueño? Entonces, obviamente va a ser difícil. En pocas palabras podemos decir que terminamos sintiendo menos o creemos que somos menos que el otro, por el cual lo ponemos como protagonista en ese proceso. O sea, la falta de amor propio me puede llevar a eso. Absolutamente. Y hay una frase que me encanta que dice, o tú eres tu protagonista o eres el extra de la película de otro. Eso es lo que... O sea, somos el extra de otros, cuando podemos ser el protagonista de nuestra propia historia. Wow, wow. Ahí, ¿a qué crees que pueda estar asociado la falta de amor propio? Sabemos que existen 5 heridas básicas. En algún otro episodio y en los contenidos de YouTube profundizaremos mucho sobre ellas para que las personas puedan entender y decir, quizás yo tengo esto, quizás no darse un autodiagnóstico, porque eso es muy importante, poder trabajarlo de manera privada y pueden consultarte a ti tranquilamente. Pero la falta de amor propio, ¿a cuál herida crees que está más ligada o más atada?
Yo diría que puede haber muy asociada, incluso de esta persona, está muy asociada a la herida del abandono. Ok. Y ahí es importante entender algo, como tú dices, en otro espacio no vamos a entrar pues a hablar como de las heridas, pero propiamente cuando hablamos de esas heridas de abandono, pueden ser cosas incluso sencillas que pasan en la infancia, que lo interpretamos de una manera, porque las heridas se generan es con interpretaciones que hicimos cuando estamos pequeños. Pero claro, si sentimos que no somos valiosos para alguien y por eso nos abandonó, que siento que esa fue parte de lo que al fallecer mi papá, siento que ahí fue donde se rompió y donde yo sentí que me había dejado. Y en ese momento, claro, me vuelvo dependiente de alguien y es una de las principales razones que afecta al amor propio. No, y mira que tú estabas contando algo especial y yo recuerdo mucho también a nivel de mi infancia, pues yo conocí a mi padre biológico recién a los 16 años. Mayormente estos momentos o estos procesos, cuando tú eres niño, lo tomas muy a nivel inconsciente, o sea, no eres consciente de que te están abandonando. O sea, puede ser realmente como algo muy literal de que se separan quizá la familia y automáticamente te sentiste abandonado por mamá o por papá y puede ser muy literal. Pero cuando yo en su momento empecé a trabajar esto, me di cuenta que había un evento donde yo me había sentido abandonado, que quizás otra persona dice, ¿en serio, Cristóbal, con esa, entre comillas, bobada, te has sentido abandonado? Y fue un día donde mi mamá me estaba bañando en una tina, yo tenía aproximadamente 6 años, ella estaba cocinando para cuando llegue mi padrastro, que en ese momento yo creía que era mi padre, y ella decidió ir a la tienda que quedaba al lado de casa porque yo llevaba como media hora en la tina jugando con mis muñequitos en el agua, todo. Y justo se me dio por salir, no vi a nadie, el llanto de mi vida. Podía salir. Y obviamente después cuando llegó mi mamá, me cambió, me abrazó, me dio un beso, yo lloré y mi vida siguió normal. Pero a los 19 años yo empiezo a darme cuenta que ese era el evento que me tenía a mí anclado. ¿Pero por qué? Porque a mí me pasaba que yo abandonaba todo. Se iniciaba muy motivado algo, abandonaba. Iniciaba una relación con ganas, abandonaba. O, ojo, hacía cosas para que me abandonen. Y es ahí cuando uno dice, pero ¿cómo puedo hacer cosas para que me abandonen? Sí, quizás para reforzar esa herida. Entonces, qué bueno lo que cuentas y ahora me hace mucho ruido con eso de que muchas veces no es algo así como muy fuerte, sino que puede ser algún evento que uno ni considere. Y la importancia de poder vivir estos procesos, sobre todo contigo, para identificar, bueno, cuál es eso que a mí me tiene ahí anclado a seguir teniendo el mismo resultado, a seguir teniendo las mismas cosas y decir, hey, toqué fondo, quiero algo diferente. Cris, ahí tocas algo muy importante, que es el autosabotaje. También cuando dices, es que yo no era consciente, pero abandonaba relaciones, abandonaba proyectos. Eso es algo que no es consciente, por eso es importante hacer estos trabajos personales, porque tienes que encontrar cuál es ese patrón que hace que tú te comportes de cierta manera. Y eso también me da paso para mencionar algo y es que nos etiquetamos en que yo nunca termino nada, Total. yo siempre hago esto, el nunca, el siempre son absolutos y realmente no es así. O sea, hay situaciones que hacen que tú te comportes de una manera o de otra, pero no siempre lo hacemos de esa manera. Entonces también como nos empezamos a desidentificar de esas etiquetas que nos vamos poniendo, precisamente por lo que hemos vivido, porque las heridas, como ya lo mencionamos, pueden ser cosas irrelevantes hoy, a la luz de hoy, pero tu interpretación en ese momento era en el contexto y con la información que tenías en ese momento. Entonces nadie sabe qué es lo que tiene un niño en ese momento y por eso es tan importante esos primeros años, porque ahí es donde se forman la gran mayoría de las creencias, dependiendo de los cuidadores y con quienes interactuamos mientras vamos creciendo. Wow. Y qué pocos conscientes somos de eso. Hay una frase de Sigmund Freud que a mí me gusta mucho, que dice, al final de cuentas nosotros como padres o como adultos buscamos hacer algo mejor de lo que hicieron con nosotros, ya sea con hijos, con la sociedad, con amigos, con relaciones y demás. Y qué tan cierto es, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo lo estoy haciendo mejor que lo hizo mi papá, pero no estás revisando qué tanto hizo tu papá que hoy te lleva a actuar de una forma diferente que quizás no sea la mejor. Y es ahí cuando las cosas empiezan a hacer ruido. Me contabas también de que en este proceso que viviste con él, hiciste un plan de trabajo muy profundo, muy completo, pero me contaste algunos tips que le podemos regalar a la audiencia y que pueden empezar a implementarlo diciendo definitivamente me está pasando, necesito ayuda, quiero empezar a ver herramientas, me encantaría trabajar con Nati. Pero una de esas cosas me decías la importancia de explorar esas creencias limitantes, de tiempo presente, recién me decías,
estar en el presente, identificar y cuestionar de dónde vienen, de dónde están. Cuéntame un poquito de eso. Cris, ese es el primer punto, porque cuando tú empiezas a identificar cuáles son esas creencias limitantes, y esas creencias es parte de empezar a preguntarse de dónde vienen, quién representa esa creencia, de dónde salió, qué pude haber vivido alrededor de esas creencias, es fundamental, porque ese es el primer punto para uno decir dónde puede tener la raíz todo este mundo. Y acordémonos que las creencias tienen dos formas en las que se generan. Uno es por alto impacto emocional, es decir, situaciones que te generan choques. Entonces, el caso mío, por ejemplo, el fallecimiento de mi papá, en el caso tuyo no era ese impacto emocional como este, pero sí puede el no poderte salir de la bañera, entonces nos genera impacto emocional. Y la segunda es por repetición. Entonces, la repetición, ¿qué es? Son cosas que tú escuchas de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu profesor, de varias personas que repiten lo mismo y repiten, eso se va convirtiendo en una creencia. Qué fuerte de entender. Y después me comentabas de que había una serie de rituales de amor propio que uno podía llevar a cabo. Cuéntame un poquito de eso. Cuando hablamos de rituales de amor propio, a mí uno de los que más me gusta es el tema de las afirmaciones. Y yo te digo, o sea, para mí hace parte de mis rituales de todos los días. Empiezo mi día con unos rituales de afirmaciones, y algo que es súper poderoso es cuando tú dices, empiezas a hacer, por ejemplo, respiraciones, te pones la mano en el corazón y empiezas a decir, yo estoy en control, yo soy valiosa, yo soy importante. Empiezas a conectar con tu esencia, porque, te lo decía ahorita, el lenguaje positivo. Repitamos eso. Yo estoy en control. Yo estoy en control, yo soy valioso. Ahí es importante, Cris, las palabras son importantes, pero lo más importante es que tú conectes tu emoción, conectes con lo que estás diciendo. Así es, entonces tú puedes decir, yo soy importante, yo soy valioso, yo conecto con mi esencia, pero otra persona puede decir, yo soy valiosa, yo soy la mejor, yo soy poderosa. Si no se lo cree, no conecta. Y lo importante, o sea, tú puedes decir cualquier palabra, el hecho es que conectas con esa emoción, y por eso es importante hacer el gesto cuando tú dices conecto con mi corazón y empezar a hacer esas respiraciones profundas, porque solamente la transformación empieza cuando tú conectas mente con corazón. Si tú no le pones el corazón, yo lo veo muchas veces, personas que repiten las afirmaciones y empiezan, yo soy porosa, yo soy abundante, yo soy milagrosa. Por repetir. Por repetir, eso es un lorito, o sea, eso no genera absolutamente nada. Y después dicen, es que las afirmaciones no funcionan. Cuando es que no es que no funcione, como dicen por ahí, no es que no funcione la técnica, o sea, lo que fallamos somos nosotros. El proceso es claro y a muchas personas les han funcionado, pero si nosotros simplemente la repetimos porque me dijeron que esto es lo que hay que repetir, pues no va a funcionar. Total. Y me hablabas de la importancia que le recomendaste a él poner límites a esa dependencia. ¿Qué consejo le llevas a esa persona? Súper importante. Cuando tú aprendes a decir no, el decir no, estamos en una cultura donde todo el tiempo tenemos que justificar el por qué no queremos hacer algo. Wow. Y yo lo digo constantemente, yo no quiero ir a una fiesta, ¿por qué tengo que decir es que estoy enferma? Es que no, o sea, le estás diciendo al universo. Vamos al perro. Le estamos diciendo al universo, o sea, es que nuestra palabra es creadora y le estamos diciendo al universo, me voy a enfermar. ¿Y cuántas veces pasa que ese día efectivamente amaneces enfermo? O sea, no, si simplemente no quieres ir, es tan simple como decirle a la otra persona, no quiero ir, gracias. Entonces, lo que me dice la gente es, pero es que ¿cómo hago para no herirlo? Ahí es donde está el punto. Es que no se trata del otro, se trata de ti. Y es cuando tú dices, no voy a hacer esto, pero no porque no te quiero hacer daño. Y a veces ahí es donde tenemos que cuidar la forma, porque también decimos, podemos decir lo que queremos decir, pero cuidar la forma. Entonces, Cris, gracias por invitarme, pero en este momento estoy trabajando en este proyecto, para mí hoy es importante, me tengo que acostar temprano. O sea, tú lo vas a entender, pero si yo simplemente te digo, ay no, yo allá no voy, pues obviamente tú vas a decir, pues, grosero. sí, total. Y ahí una de las cosas que me decías es la importancia de tener ejercicios, si nos puedes compartir uno, para trabajar esa autoestima. Decir, bueno, aprendí a poner límites, tanto personales como a otras personas, aprendí a explorar esas creencias, tengo este ritual de amor propio de que las afirmaciones las tengo que conectar con la emoción, pero un ejercicio que tú digas, con este ejercicio tú avanzas. Cris, es tan básico como empezar a disfrutar de cosas sencillas. Cuando tú dices salir a caminar, salir con tu perro, irte a comer un postre, sentarte a leer tu libro favorito, o sea, sacar espacios para ti. O sea, es que a veces pensamos que el del trabajo personal es complejo, es difícil, y es realmente súper básico, es súper sencillo, pero lo fácil de hacer es fácil de no hacer, y por eso a la gente se le hace tan difícil, porque creemos que necesitamos de grandes acciones así súper extraordinarias,
Hay una frase de uno de mis mentores que me encanta que dice que el éxito, y eso aplica para todo, la grandeza, el éxito, todo, la felicidad, se construye de pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Ahí es donde está la clave de todo. Wow, y qué buena frase. Y hay un ejercicio que recién mencionabas a Brian Tracy, que yo empecé a incorporar, que me encanta, que es como para recuperar esa confianza en uno mismo, porque creo que la falta de amor propio también es no confiar en uno. Y decía esta frase, yo siempre la pongo al lado del espejo, es, yo sé algo de ti, es que tú nunca te rindes. Me encanta, esa te la compré desde que arrancamos en este proceso y yo todos los días es lo primero que hago cuando me levanto, me miro al espejo y algo que le sumé a eso es porque cuando tú te miras al espejo, si te miras las pupilas es lo único que no cambia desde que nosotros nacemos. Wow. Cuando tú te conectas con eso y tú te miras al espejo y te dices, yo sé algo de ti, es que tú nunca te rindes, o sea, tu día arranca con toda la energía. No, no hay quien te Potente. Nati, qué bonito el episodio. A todas las personas que tengan preguntas, aquí abajo la pueden hacer. Te pueden seguir en redes sociales como Nati RMZ con balance, estoy a disposición de todos, solamente a un mensaje, a un comentario, estamos para servir, estamos con todo este proceso súper comprometidos porque lo que queremos es transformar vidas. Qué bonito. Nos vemos en un próximo episodio. Fue hermoso compartir con ustedes. Chao, chao. Chao, chao.